Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. La vida de San Martín de Porres fue una vida ejemplar, pero sus obstáculos y todo lo que tuvo en su vida para llegar a ser santo, nada lo detuvo. Vemos cómo su vida ha sido tan grande como ejemplo para nosotros, que a veces nosotros sentimos que no llegamos a ese estado de santidad. Por eso te invito a que veamos su vida, para que podamos ver que si de verdad queremos llegar a la santidad, Él nos enseñará cómo. La vida de San Martín es para nosotros un gran ejemplo y vamos a hablar de él en este tu programa. Por eso no te vayas, quédate con nosotros para escuchar su humildad y todo lo que hizo aquí en la tierra. Ya regresamos. Sean todos muy bienvenidos a este su programa El Tesoro de la Fe. Es una gran alegría poder contar con su presencia en este programa. Hoy vamos a hablar de un santo muy especial, a quien admiro y amo mucho. Vamos a hablar de San Martín de Porres, este santo que nos transmite una gran humildad. Pero para hablar de este santo no me encuentro solo en este programa. Tengo la compañía de un gran sacerdote que siempre nos acompaña en este programa, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Bienvenido, Padre Luis, a tu casa, a este programa, ya parte de este programa. Muchas gracias, también muy contento de poder estar hoy aquí, como siempre, como cada vez que estamos invitados, y también, ¿verdad?, el poder compartir, como tú mismo lo decías, ¿verdad?, de este santo que la verdad nos invita mucho a ser, ¿verdad?, sencillos, humildes. Hoy tenemos un invitado más, a quien me da una inmensa alegría el darle la bienvenida, a Carlos Chávez, que nos visita desde Guadalajara, México, un psicólogo terapista que nos acompaña aquí. Carlitos, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Padre Rodolfo, Padre Luis, hermanos. Gracias por esta invitación y contento vamos a compartir de este gran santo, San Martín de Porres. Muy bien. Padre Luis, pues ya sabemos, ¿verdad?, que hablar de los santos para nosotros es una gran alegría y sobre todo que veamos esos ejemplos de ellos, pues que todo lo que queremos recalcar en estos programas, que llegar a la santidad es fácil cuando tenemos fe y amor a Dios, que por el amor a Dios podemos vencer cualquier obstáculo en esta vida y continuar nuestra meta para llegar a la santidad. ¿Dónde nació San Martín de Porres, Padre? San Martín de Porres nace en Lima, Perú, ¿verdad?, hacia el año 1579. ¿no? Es pues un santo, ¿verdad?, de por allá Sudamérica, ¿verdad?, esta región, y él también, ¿verdad?, un mulato, ¿verdad?, es de la raza, ¿verdad?, de la raza negra, ¿verdad?, como les decían así, mulato, ¿verdad?, era la forma como se les llamaba. ¿Sus padres de dónde provienen? ¿Quién era su mamá? ¿Quién era su papá? ¿Quién era su familia? ¿Tenía hermanos? ¿Tenía hermanas? ¿De dónde proviene San Martín de Porres? Sí, se dice, ¿verdad?, que es Juan de Porres y Ana Velázquez, sus padres. Juan de Porres, un militar, ¿verdad?, español, ¿verdad?, y también Ana Velázquez, una mujer de la raza negra, ¿verdad? Entonces, por ser los dos, ¿verdad?, en ese tiempo, pues de estratos sociales y no podían casarse, ¿verdad?, en ese tiempo. Entonces, ¿había un impedimento que un blanco se casara con una panameña porque ella era de Panamá? Sí, recordemos que en ese tiempo todavía estaba muy marcada la diferencia de castas, ¿verdad?, y de razas, entonces
era imposible, ni socialmente e incluso religiosamente no estaba bien visto, ¿verdad? Todavía había muchos prejuicios, entonces ellos tenían, ¿verdad?, ese impedimento de casarse. Era como pues un gran escándalo, ¿verdad?, para ese tiempo el que una persona, un español, se casara con una persona de la raza, con un natural. Carlos, ¿cómo ves tú esta situación donde, como decía el padre Luis, había como una división de razas sociales entre los blancos, los negros, y por eso, dice el padre, no podían establecer una relación o casarse? En aquel tiempo así era. ¿Cómo ves esta situación entre ellos? Sin duda que las diferencias sociales siempre han existido, pero en esta situación concreta con San Martín, pues obviamente que él, buscando un camino más allá en la presencia de Dios, esto era de los primeros impedimentos que él encontraba en su vida, ¿no? La diferencia de clases sociales, la diferencia de culturas, obviamente iba a ser un gran impedimento para él. En su propia vida, ya en San Martín, no solamente la unión entre los padres, pero ahora quizás ya para el mismo Martín. Exacto, él mismo ya encontraba, si lo vemos en retrospectiva, era como ese caminito que Dios iba trazando en su propia superación, ¿no?, en su propia búsqueda de Dios. Sin embargo, es también parte de lo que lo forma a él. Estos impedimentos en este inicio de su vida lo forman, lo preparan para lo que vendría después. Qué interesante, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Dios va preparando el corazón de una persona y va abriendo en cierta forma un camino, porque como nosotros decimos, ¿verdad?, nosotros no sabemos los caminos de Dios, pero Dios sí sabe por qué permite las cosas. Pues podemos decir que desde un principio él tuvo un impedimento, más sin embargo, ¿verdad? Vamos a continuar hablando de él, sobre su vida, y vamos a ir viendo los impedimentos y cómo él superó todo ese impedimento para salir adelante. Cierto. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo nos podemos imaginar entonces la niñez de este muchachito, la niñez de San Martín. ¿Cómo podemos nosotros imaginárnosla? Porque pues no se dice mucho cómo fue, pero podemos imaginarnos cómo fue la vida de San Martín. ¿Cómo crees, padre, que fue su niñez? Bueno, a pesar, ¿verdad?, de esta condición de la que hablamos, ¿verdad?, de ser, ¿verdad?, ya en ese tiempo, como les llamaban a ellos, ¿no?, olvidé ahorita la palabra, que cuando se refería a una persona entre un negro y uno de la raza blanca, bueno, en la condición que, a pesar de eso, su padre era en una condición económica estable y los mantenía ellos en una condición económica buena. Él era un burgués. A diferencia, eran entonces, pues habrá sido como quiera una niñez alegre, ¿verdad?, que no tenía no pasó por muchas necesidades, pero desde niño me imagino que él ya fue sensible al trato que se le daba a otras personas, ¿verdad?, de su raza o de la raza negra. Yo imagino que él le tocó vivir también, ¿verdad?, todavía lo último de las situaciones de esclavitud de muchos de la raza negra. Pero yo creo que de alguna manera fue una niñez feliz, ¿verdad? De una forma psicológica, ¿cómo te imaginas, Carlos, esta niñez de San Martín? Yo supongo que y Carlitos, hablo de una imaginación porque nadie estuvimos allí para... Sí, claro, pero yo creo que sí hubo ya desde pequeño cierta inconsistencia, cierta división por tener estas dos situaciones muy diferentes en su vida, con papá y con mamá. Entonces, sí, claro que por la parte de la preparación o la importancia de su padre socialmente hablando, pues claro que tenía ciertos privilegios, digámoslo así. Sin embargo, también tenía esta otra parte donde no del todo era aceptado. Inclusive podríamos pensar que hubo etapas en donde tuvo que estar como escondidito, como no apareciendo por los ataques hacia sus padres. Entonces, claro que hay cierta división que podemos ahí sospechar en su infancia, ¿no? Esa lucha propia de entender con quiénes vivo, cómo vivo así, quién es mi padre, quién es mi madre, cómo me relaciono con los demás, sabiendo que hay siempre algún tipo de opinión, ¿no? Lo vemos en una escuela, ¿no? Los niños que dicen el bullying, cuando hablan de uno de los padres que no son bien aceptados socialmente. Esto mismo habrá pasado con
con Martín, sin duda. Pues vamos a continuar hablando cómo sería la juventud de San Martín de Porres cuando regresemos en unos instantes. Continuamos hablando de la vida de este gran santo, San Martín de Porres, que él luchó por servir a los demás. Padre y Carlitos, estamos hablando de San Martín de Porres. Vamos a regresar a lo que sería más que todo su juventud. Vamos a hablar de las profesiones que él aprendió. Y me imagino que lo aprendió ya para servir a los demás. Es lo que yo veo detrás de todo esto de San Martín. ¿Qué profesiones, padre, aprendió San Martín de Porres? Bueno, según se sabe, él aprendió el oficio de boticario, de barbero, y en estos oficios llevaba también el aprendizaje de hacer algunas cirugías menores. Ya sabemos que en ese tiempo no estaba dividido como ahorita la medicina, ¿no? Esto y lo otro, no. Bueno, algunos oficios estaban relacionados con la medicina, y entonces él podía realizar ciertos procedimientos muy básicos, ¿verdad? de medicina. ¿Qué es un boticario? Alguien que trata de ayudar a las personas con medicamentos. Esta palabra es moderna, sin duda más moderna, pero el boticario es aquel que a través de plantas o cuestiones naturales o ciertas herramientas de medicina podía ayudar a las personas. Pero me gustó a mí mucho esta parte en donde él es motivado por el amor hacia estos oficios. El trasfondo es el amor en estos oficios que él empezó a desempeñar. El boticario sana heridas del físico del ser humano, pero no el interior. Exacto, y esa era una de sus frases de Martín, de hecho. ¿Qué era su frase? Yo curo y Dios sana. Perfecto, y eso me encantó, sí. ¿Cómo vemos aquí, verdad, su oficio que él hacía de boticario, sanar las heridas? ¿Dónde va más que todo la ciencia psicológica en esta sanación? Bueno, lo hemos dicho, creo, a través del amor. Pero nosotros podríamos hablar de una manera muy amplia el tema del amor. En el caso de Martín, con este oficio, es dar a la persona la cercanía, que la persona sienta la cercanía física inclusive de aquel que acompaña. Si bien Dios nos da una cercanía en todos sentidos, pero por sobre todo espiritual, Martín nos presenta la cercanía física a través de la medicina, a través del cuidado, la protección. Entonces va en ese sentido la curación que Martín podía dar. Cercanía, cuidado, mostrando un Dios que va más allá en este cuidado de la persona. Entonces no solamente presentaba un remedio físico, sino también Martín estaba tratando de traer un Dios más cercano a los enfermos, porque a ellos él se dedicaba, a los más enfermos, y los cuidaba con mucho amor. Barbero, padre, cortar el pelo, ¿verdad? Claro que sí. También un oficio muy bonito. Me imagino que en el tiempo de Martín había muy pocos barberos, ¿o cómo creen que habría bastantes o muy escasos por ahí? Recordemos que también en ese tiempo era un oficio muy común, porque la gente solía, ¿verdad?, también ya traer, ¿verdad? Era el traer una barba era también un signo de como de prestigio, ¿verdad? Como de incluso la realeza, ¿verdad?, traían sus barbas, pero lo tenías que traer bien arreglado, ¿verdad? Entonces él solía, pero eso él lo hacía, dice, con cualquiera, ¿verdad?, que se acercara a él, ¿verdad? Y también estaba el oficio del barbero, incluso estaba junto con una persona que cortaba la barba, también eran como dentistas, ¿verdad? También extraían muelas. Yo me acuerdo que eso se me hizo a mí curioso, que ahorita no tiene nada que ver, ¿no? Un dentista con un barbero, pero en ese tiempo una persona que hacía eso también hacían, ¿verdad?, extracciones dentales, ¿verdad? Y él también, dicen que lo buscaban porque por más doloroso que pareciera aquello, él lo hacía hacer, ¿verdad? Y la persona no experimentaba, ¿verdad?, esa angustia, ¿no?, para cuando vas al dentista que te saquen un diente, ¿no? Claro, pero a ver, me imagino que
Tanto era el amor ya de Martín aquí por la humanidad que él se atrevía a hacer estas cosas, ¿verdad? Que lo hacía con amor porque no le gustaba ver el sufrimiento humano. Entonces aquí, padres, vamos a ver cómo él aprendió estos oficios, pero también tuvo una inquietud. La inquietud de regresar a una orden de hermanos, que fueron los dominicos. Sabemos que los dominicos son muy conocidos por la predicación, se dedican a la predicación. ¿Dónde cabe San Martín de Porres en una congregación de predicadores? Porque son los predicadores que nosotros reconocemos que son bien buenos para predicar. Un barbero, un boticario. ¿Dónde vemos la vocación hacia los dominicos? Bueno, también recordemos que en ese tiempo, pues no cualquiera podía entrar a una comunidad, y menos los dominicos eran muy cuidadosos para a quien aceptaban. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tenía que ser alguien con grandes dotes de predicador, ¿verdad? De motivador, y él pues no cumplía con esos requisitos, pero dentro de la misma comunidad tenían también los que se dedicaban a otras labores dentro del convento, que no era precisamente el de la predicación, ¿verdad? Había lo que se les llamaba pues, los hermanos legos, ¿verdad? Los hermanos menores, ¿verdad? Que tenían otras labores en el convento. Para entender un poquito más que todo una orden religiosa, cómo se pone en jerarquía. ¿Tú sabes cómo es la jerarquía en una orden religiosa? Bueno, tengo un poco de conocimiento por el tiempo que estuve yo con los hermanos franciscanos. Y allí, por ejemplo, se hablan de 10 años, 11 años en la formación. Yo creo que en ese tiempo también esto era muy diferente, no es como hoy en día se vive. Sin duda que tenían varios años de formación, y no solo en casa, sino también fuera de casa. Algún tipo de misión, algún tipo de actividad que también desempeñaban con el pueblo, ¿sí? Entonces, esta formación no era algo fácil y se entendía que ellos tenían que tener ciertos atributos. Como pues en 1594 entró con los dominicos a esta orden religiosa. Padre, usted dijo una palabra muy interesante que me gustaría que nos explicara un poquito. Dijo hermano lego. ¿Qué es un hermano lego en una orden religiosa? Bueno, un hermano era también menor, ¿verdad? Les decían también el donado, ¿verdad? Es decir, que eran los que realizaban las tareas más sencillas en el convento, ¿no? Y que estaban ahí aceptados con la condición de que no podían acceder al sacerdocio, ¿no? Entonces, él aceptó esta condición, con tal de estar ahí en el convento, porque él quería, ¿verdad? Estar ahí en el convento, aún a pesar de que le habían dicho pues, que no podía llegar a ser sacerdote. Pues vamos a continuar hablando con la vida de este gran santo, y nos vamos a enfocar cuando regresemos, cómo fue su vida allá dentro del monasterio y cómo dio el servicio a los demás. Cuando regresemos después de una pausa. Ya regresamos. Estamos hablando de San Martín de Porres. Padre, Carlitos, vamos a enfocarnos ahora su vida en el monasterio, de sus grandes milagros, de todo lo que hacía con los animalitos, con los enfermos y con todos los que estaban a su alrededor. ¿Algo que te llame la atención, Carlitos, de alguna anécdota que él haya hecho mientras sanaba y curaba a los que estaban a su alrededor? Bueno, San Martín está lleno de anécdotas y milagros. Una de ellas que me gustó mucho, y igual puede ser algo a manera romántica hablar de él de esta manera, llegó a ser tanto movimiento social que la gente lo buscaba mucho, y el superior un día le dijo: Martín, tienes que parar porque hay mucha gente siempre esperándote aquí afuera. Entonces, por obediencia, Martín paraba o pedía a Dios no hacer milagros para no tener problemas. Un día, un albañil que estaba trabajando en el convento cae y le grita: Martín, Martín, ayúdame. Y Martín corre y dice: voy a pedir permiso al superior. Este hombre quedó suspendido en el aire, cuenta la historia. Y Martín llega con el superior y: por favor, permítame ayudar a este hombre que está en un accidente. Y el superior le dijo: ya lo has hecho, Martín, anda, ve y ayúdale, y ya no lo hagas otra vez.
y este hombre suspendido en el aire. Entonces, Martín siempre estuvo lleno de cosas hermosas que Dios le permitía hacer. Pero Carlitos, el hacer todas esas cosas no le fue fácil ante su congregación, ante sus hermanos. Tú lo acabas de decir, que el superior le dijo, Martín, ya párale. O sea que no fue tan fácil, ¿verdad? Tener tanta gente que lo estaba siguiendo, tanta gente que le estaba ayudando, los milagros que estaba haciendo. Incluso puedo decir que algunos de sus hermanos se incomodaban. Pero lo que me gusta mucho es que él no paró, siguió su misión. Padre, ¿algo que haya hecho con los animalitos o alguna anécdota de algún milagro? Así como otros santos, ¿no? Como San Francisco de Asís, ¿no? Que tenía una gran sensibilidad en la naturaleza. También a San Martín de Porres, dicen que tenía una conexión muy especial también con los animales, ¿verdad? Que le obedecían, ¿verdad? Que un día, ¿verdad? Hizo que un perro, un gato y un pájaro, un loro, algo, estuvieran comiendo del mismo plato, ¿verdad? Algo que pues es inimaginable, ¿no? Incluso yo recuerdo también una de las anécdotas que se cuenta, dice que había una plaga de ratones que estaban acabando comiéndose la comida, ¿verdad? Que tenían ahí en el convento, y entonces que el monje encargado de la cocina pues andaba por ahí buscando los ratones para matarlos. Y San Martín de Porres le dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con ellos. Y el monje se quedó como, ¿cómo vas a hacerlo, no? Y dice que él habló, ¿verdad?, con la familia de ratones y que les dijo que él les iba a proveer la comida que necesitaran, pero que dejaran la cocina. Y sí, que vieron que empezaron a salir todos en filita todos los ratones alejándose de la cocina. Son cosas así como dice Carlos, ¿no? Muy románticas y todo, pero que tienen toda la posibilidad, porque sabemos, ¿verdad?, que Dios permite también, ¿verdad?, a los santos esa conexión especial con la creación, ¿no? Carlos, ¿por qué los animalitos le obedecían? ¿Sentían la presencia divina? ¿Sentían alguien que les amaba? ¿Cómo lo vemos de una forma psicológica en este aspecto? Ay, padre, es tremenda esa pregunta, pero podríamos decir que va más allá de lo que entendemos desde la ciencia y es algo muchísimo más espiritual que habla de, permítanme esta palabra, conexión, contacto directo con Dios, intimidad con Dios. Entonces, sin duda, San Martín portaba esta espiritualidad tan grande y es por eso que, como dice el Padre Luis, como San Francisco, tenía esta conciencia plena de quién es, qué hay y qué somos como creación divina, hermanos, inclusive, ¿no?, cosas que podemos decir sorprendentes, pero ellos las vivían. Pero Martín también tiene una gran virtud, que vivió una espiritualidad extrema y vivió una humildad demasiado fuerte. Se caracteriza por su gran humildad, pero también desarrolló otros dones muy importantes, por ejemplo, el de la videncia. Padre Luis, ¿qué es videncia? Sí, era la capacidad que Dios da, ¿verdad?, de ver más allá, ¿verdad?, las cosas, incluso algunas cosas del futuro, ¿verdad? Poder decir incluso también ver en una persona cuando estaba en una situación de pecado. Por ejemplo, él sabía reconocer también cuando una persona su alma estaba en peligro, y él podía ver más allá de ciertas situaciones. Como le digo, no era como un adivino, ¿no?, sino Dios le permitía esa clarividencia de ver claramente otras cosas que escapan, ¿verdad?, más allá de la conciencia humana. Carlos, la rama de psicología, ¿cómo ve esta visión? ¿Cómo ve este gran don de la evidencia? ¿Cómo lo podría explicar la ciencia psicológica? No hay explicación desde la ciencia, o se pueden buscar algunas rutas que intenten describirlo, pero esto sin Dios no tiene mayor explicación. Sin fe no tiene mayor explicación. Quedamos en meras hipótesis y no se alcanza a explicar la evidencia. Esto que sucede con los santos. También él tenía un don muy lindo que se llamaba el don de la bilocación. ¿Qué es el don de la bilocación, Carlitos? Estar en 1, 2, 3, 4 lugares a la vez, físicamente. Ese es un gran regalo de Dios. Padre, ¿algún hecho que nosotros tengamos por aquí escrito que haya estado en diferentes lugares? La verdad no recuerdo, pero una de las que recuerdo era que estaba
que estaba por ahí en otro país, que no creo si era China, que lo reconocieron, que sabían, ¿verdad? Que estaban en dos lugares, incluso en el mismo pueblo lo veían en diferentes lugares, allí mismo, mientras él estaba en el convento, podía estar visitando a un enfermo, podía estar llevando comida a alguien, y la gente, ¿verdad? Lo veía ese don de bilocación ahí mismo, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Tener ese don. Yo me acuerdo que el Padre Pío también tuvo ese lindo don de estar en 2 lugares o 3 diferentes a la misma vez. Pues yo creo que se le otorga a aquellos grandes santos que de verdad tienen a Dios en sus corazones. Carlitos, ¿por qué lo vemos nosotros a San Martín con una escoba? ¿Cuál es el simbolismo de la escoba en San Martín? ¿Era barrendero también? Sí, lo que pasa es que siendo mulato y no bien recibido ni siquiera en la orden por sus mismos hermanos, pues las actividades eran de aseo siempre. Y fue algo con lo que él encontró un significado. Desde lo más sencillo, yo soy quien soy para Dios. Desde lo más sencillo que para otros puede ser el aseo, el barrer, él se dedicaba a barrer, ¿no? Era muy grande su humildad, extrema su humildad. Y bueno, hay tantas anécdotas, ¿no? que surgen de ahí. ¿Alguna anécdota, padre, que quieras recalcar de San Martín? Referente también a esto de lo de la escoba, que le decían así el fray escoba. Dicen que un día un hermano, viéndolo ahí barrer, le dijo: a ver, Francisco, si hoy supieras que vas a morir, ¿qué harías? Y él dijo: yo seguiría barriendo. Qué hermoso, ¿no? Qué humildad y qué forma de estar preparado para cualquier cosa. ¿Alguna cosa o alguna frase o algún don que te llame mucho la atención de San Martín de Porres, Carlitos? Podría decirlo con una anécdota así rapidita. Cuando estaba la hambruna en el tiempo, en ese lugar, no había forma de subsistir. Y el superior comenzó a vender cuadros y subastarlos, riqueza del convento. Sabiendo que él era mulato, fue y le dijo: por favor, véndeme a mí. No vendas esto, véndeme a mí. Por mí podrían darte mucho dinero. El despojarse. ¿A ti algo que te llame la atención de San Martín? Pues esta parte de que él vivía de su manera tan ordinaria, tan sencilla, que no se preocupaba por nada más de que vivir la vida ordinariamente. Carlitos, te quiero agradecer de habernos acompañado en este programa. Padre, muchas gracias. Y a usted, mi querido hermano y hermana, ¿qué le llamó más la atención de San Martín de Porres? Ojalá que se haya quedado con alguien. Por habernos acompañado en este programa, gracias. Que Dios nos bendiga a usted y a nosotros y que nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Bendiciones a todos. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.